¿Y si el poder que controla el mundo no fuera humano? Detrás de las banderas, bancos, tronos y empresas existe una fuerza más antigua que cualquier constitución, algo que no puede ser elegido, derrocado o ignorado, algo que corre por las venas, que se transmite por herencia, no por mérito. A lo largo de la historia, siempre ha habido linajes que parecían intocables, familias que sobrevivieron a revoluciones, pandemias, colapsos económicos y guerras mundiales, no por suerte, sino por pacto. ¿Pacto con qué? ¿O con quién? Este es el secreto que pocos se atreven a investigar. La posibilidad de que ciertas familias, desde los albores de la civilización occidental, no solo poseían riqueza e influencia, sino que también adoraban entidades que no pertenecen a este mundo. Seres descritos en grimorios antiguos, textos apócrifos y tradiciones ocultas como los verdaderos señores de la realidad. Demonios para algunos, dioses olvidados para otros. Verdades arquetípicas, según los más eruditos. Este texto es un ritual de revelación, una bajada en 13 etapas, 13 linajes que habrían hecho o continuarían haciendo alianzas con lo que los antiguos llamaban los señores del abismo. Cada uno de ellos está asociado no solo a un nombre histórico, sino a una entidad demoníaca específica, cuya influencia moldea sus características, sus métodos, sus sacrificios. Esta no es una lectura ligera, es una investigación simbólica, esotérica y para algunos peligrosa. No esperes pruebas fotográficas ni actas oficiales. Lo que se expondrá aquí se mueve en los márgenes de la historia, en los espacios en blanco de los libros de texto, en los rituales que nunca llegaron al papel. Esta es una narrativa hecha de sombras, sellos y sangre, y como todo ritual, exige atención, silencio y entrega. No es coincidencia que muchos de los eventos más destacados de la historia estén directamente ligados a estas familias. No es coincidencia que sus escudos estén llenos de símbolos alquímicos, serpientes, dragones, ojos, lunas y estrellas invertidas. No es coincidencia que tantas figuras públicas hayan caído en desgracia, justo después de desafiar el poder invisible que estas linajes ejercen. ¿Y por qué 13? En la numerología oculta, el número 13 representa ruptura, el fin de un ciclo. Es la carta de la muerte en el tarot, el número de la transición violenta, de la caída que precede a la revelación. 13 es el paso más allá del orden, el portal hacia lo desconocido. Y es por eso que estas 13 familias representan más que nombres. Representan la columna vertebral del imperio invisible que se extiende por las naciones, religiones, corporaciones y templos. Ellas no pertenecen a la historia les pertenece. El primer nombre que se revelará es el más conocido, pero también el menos comprendido. Una familia que no solo financió guerras, sino que rediseñó el mapa político y espiritual de Europa. A partir de ella, comienza la caída. Y cuanto más profundo vayamos, más los rostros se convierten en sombras, más los pactos se convierten en sangre, más los sellos se convierten en espejos. Entonces, prepárate, porque a partir de este punto, la realidad deja de ser una certeza y se convierte en un ritual. Están en todas partes, y al mismo tiempo en ninguna. Los Rothschild no son solo una familia, son un concepto, una presencia, una arquitectura de poder invisible que se manifiesta a través de instituciones bancarias, organismos multilaterales, tratados económicos y eventos aparentemente espontáneos de la historia mundial. Para muchos, son solo financistas. Para los iniciados, son los primeros sacerdotes modernos de Mamón, el espíritu de la avaricia elevado a la divinidad. Mamón no es solo el demonio del dinero, es la encarnación de la riqueza como poder absoluto, la adoración del oro como esencia espiritual. En textos bíblicos, Jesús no lo menciona como una simple metáfora. No se puede servir a Dios y a Mamón. No dijo al dinero, sino a una entidad con nombre propio, una conciencia, un príncipe. Y si hay alguien que entendió esto como nadie, fueron los Rothschild. La ascensión comienza con Mayer Amschel Rothschild en el siglo XVIII. No creó un banco, creó un modelo oculto de dominio financiero. 5 hijos, 5 ciudades clave de Europa, todos unidos por la sangre,
códigos secretos e información que solo circulaba entre ellos. Lo que la historia registra como genio estratégico puede ser, según la tradición esotérica, la primera manifestación moderna de un pacto de sangre con Mamón, sellado con el juramento de nunca dividir el poder fuera de la línea directa. Relatos históricos y documentos sugieren que los Rothschild tenían acceso anticipado a noticias de guerras, muertes de reyes, colapsos económicos. El ejemplo clásico es la batalla de Waterloo. Mientras el mundo esperaba el desenlace entre Napoleón y los británicos, Nathan Rothschild ya conocía el resultado y movía mercados con minutos, quizás horas, de ventaja. Algunos dicen que él rompió la bolsa de Londres con un rumor calculado. Otros dicen que fue solo una señal de que Mamón ya hablaba a través de él, pero no se trata solo de riqueza, se trata de lenguaje simbólico. El escudo de los Rothschild exhibe un águila bicéfala sosteniendo flechas, una estrella de 6 puntas, una corona, un escudo. Son elementos que por separado no revelan nada, pero unidos componen un lenguaje ritual disfrazado de heráldica. Muchos estudiosos del ocultismo identifican allí los signos de un imperio no solo financiero, sino espiritual. Un trono que no se ve, pero que manda. En ciertos círculos iniciáticos, los Rothschild son vistos como los guardianes del templo de Mamón, no un templo físico, sino un sistema, una red invisible que conecta bancos centrales, corporaciones farmacéuticas, conglomerados de medios y organismos supranacionales. No controlan directamente, porque no lo necesitan. El sistema ya ha sido moldeado para operar según las directrices del pacto, dividir para endeudar, endeudar para controlar. ¿Y la sangre? Siempre se trata de sangre. Los matrimonios arreglados durante generaciones han sido entre primos, para mantener la línea pura, no por tradición, sino por fidelidad al sello original. En antiguas órdenes, especialmente las vinculadas a la Cabalá luriánica y al sabatismo, la sangre se considera un conductor de energía espiritual. Mezclarla sería debilitar el vínculo. Mantenerla pura es alimentar a la entidad que habita el pacto. Mamón, según Grimorios Olvidados, exige 3 cosas: oro, silencio y legado. Y los Rothschild dieron las 3. Nunca protagonizan escándalos públicos, evitan entrevistas, rara vez aparecen en fotos, no asumen cargos políticos directos, actúan desde las sombras, financiando, susurrando, inflando y desinflando economías como si fueran pulmones de la bestia. Pero hay quienes dicen que el pacto cobra un precio. Algunas ramas de la familia, con el tiempo, cayeron en ruina, suicidios, desapariciones. Esto porque Mamón es posesivo, no tolera la desviación, y cuando la sangre traiciona al oro, el oro se convierte en maldición. Hoy en día, se habla poco de los Rothschild en los medios de comunicación convencionales. Dicen que eso es señal de que han perdido poder. Pero los iniciados saben, el verdadero poder es el que ya no necesita ser mostrado. Ya está en el aire, en los algoritmos, en los contratos que nunca leíste. Y cuando firmas, sin saberlo, un acuerdo bancario, un contrato de préstamo, un término de política monetaria, hay quienes dicen que entras, aunque sea por un instante, en el laberinto de Mamón. El próximo nombre que se revelará es aún más antiguo, más sanguinario. Una línea de reyes que cortaban cabezas antes de cerrar negocios. Una línea que no solo servía al infierno, lo bebía. Antes del dinero, había sangre. Y antes de la manipulación silenciosa de las economías, había el rugido de las hojas y el goteo oscuro en los salones de piedra. La línea de los Draculesti, más conocida por un nombre que ha atravesado los siglos como leyenda y maldición, Drácula, representa el aspecto más crudo y ritualístico del poder demoníaco, el dominio por el miedo, el contrato sellado no con firmas, sino con litros de sangre humana derramada ante ídolos invisibles. Vlad XIII el Empalador fue más que un príncipe de Valaquia, fue un agente terrenal de una fuerza ancestral que hoy muchos identifican como Leviatán, el dragón de las aguas profundas, la serpiente del caos, el espíritu que habita el espacio entre la muerte y la eternidad. En textos bíblicos, Leviatán representa a la criatura indomable, el terror primordial.
Y es precisamente este símbolo el que resuena en la biografía de Vlad. Impredecible, aterrador, incontrolable, pero al mismo tiempo venerado como protector del orden contra el invasor. Existen registros históricos de que Vlad empalaba a sus enemigos, pero también a sus aliados, por infracciones mínimas. Los campos alrededor de Targoviste se convirtieron en bosques de cuerpos perforados, con sus gritos sirviendo como canto de guerra y ritual. El horror no era solo estratégico, era simbólico. La sangre goteando, expuesta al sol, alimentaba algo invisible. Espero que estés disfrutando el video hasta ahora, pero ¿y si te dijera que todo lo que has visto en este canal es solo la superficie? Que hay información que no puedo publicar aquí, y no es por decisión mía, es porque las plataformas no permiten ciertos contenidos, diciendo que violan sus políticas. Pero hay una forma sencilla de acceder a esa información. Preparé un video explicando exactamente cómo hacerlo. Ese video está en un espacio reservado, y no sé por cuánto tiempo estará disponible. Si quieres verlo con tus propios ojos, pon pausa y apunta la cámara de tu celular al código QR o, si prefieres, haz clic en el enlace del primer comentario fijado aquí abajo de este video. Nos vemos allá. Algunos estudiosos del ocultismo sugieren que estas ejecuciones en masa eran ofrendas vivas a Leviatán, el cual, según grimorios de origen mesopotámico y hebreo, se fortalece a través de la liberación de miedo, dolor y fluido vital. Pero el pacto no era solo individual. La Orden del Dragón, a la que Vlad fue juramentado, no era una simple alianza militar. Su símbolo, un dragón rojo enrollado, tiene ecos directos en el símbolo de la bestia acuática de las profundidades, el dragón que no vuela, pero nada en el subconsciente de la humanidad, la serpiente que no sopla fuego, pero susurra al oído de los herederos sedientos de gloria inmortal. Esta línea nunca se extinguió. Los descendientes de los Draculesti se esparcieron por Europa, mezclándose con las casas nobles, infiltrándose a través de herencias y matrimonios. Se dice que ciertos miembros de la aristocracia británica moderna comparten lazos de sangre con Vlad, un vínculo que no es solo genealógico, sino ritual, porque la sangre, incluso diluida, lleva memorias espirituales y deudas ancestrales. En el siglo XIX, la leyenda resurgió bajo el nombre de Drácula, en la novela de Bram Stoker. Lo que pocos saben es que Stoker tuvo acceso a manuscritos ocultos, viajes por sociedades esotéricas y contactos con estudiosos de la Cábala. Su libro no era solo ficción, era una reconstrucción simbólica de lo que Vlad representaba, el ser que se alimenta de la sangre, que nunca muere, que duerme en suelo consagrado con los huesos de los muertos y que manda desde la sombra. Leviatán, según las tradiciones mágicas, habita en las aguas oscuras del alma, las emociones reprimidas, los traumas no resueltos, los impulsos de destrucción que todos ocultan. Cuando se hace un pacto con Leviatán, el iniciado no busca control, busca fusionarse con el caos, y Vlad, al transformar su principado en un altar de dolor, no solo servía a Leviatán, se convertía en Leviatán encarnado. La línea de sangre bebida nunca desapareció, solo aprendió a usar copas de cristal. ¿Y el próximo nombre? Una familia que nunca empaló, pero que siempre reinó desde las sombras. Mientras todos miran hacia el Vaticano, ellos gobiernan a los papas. Hay familias que gobiernan por la fuerza, otras por la riqueza, pero existe una línea que gobierna por el silencio, una presencia tan antigua como el propio poder papal, pero que nunca ha sido coronada ante el pueblo. No lo necesitaron, porque el mundo nunca supo que ya estaba de rodillas. Estamos hablando de la casa Orsini, la línea romana que susurró al oído de los papas, dibujó el mapa de la Iglesia y en las sombras del Vaticano selló pactos con el demonio de la invención, del orgullo y de la corrupción silenciosa. Belfegor. En la demonología clásica, Belfegor es el espíritu que inspira invenciones geniales con motivaciones torcidas. Ofrece soluciones, atajos, tecnologías e ideas que parecen liberadoras, pero que con el tiempo se revelan como instrumentos de decadencia espiritual, codicia y vanidad disfrazada de progreso. Actúa no en el grito, sino en el cálculo. Y los Orsini, a lo largo de los siglos,
han sido sus representantes más discretos y eficientes. Desde el siglo XI, esta familia ocupó el corazón de la Iglesia de Roma. Produjo cardenales, príncipes y obispos, pero nunca buscó protagonismo directo. Siempre al lado, siempre al margen. Y aún así, o precisamente por eso, moldearon la curia, definieron cónclaves y guardaron secretos que jamás llegaron a los altares. Muchos estudiosos creen que la propia figura del poder detrás del trono papal nació con los Orsini. Eran la sangre invisible del poder visible. En los círculos ocultistas circulan rumores de que los Orsini formaban una casta interna dentro del Vaticano, una orden silenciosa conocida como los Príncipes de Gris. Su función: preservar los rituales más antiguos de la Iglesia, muchos de los cuales son precristianos, heredados de cultos romanos y babilónicos, adaptados para sobrevivir bajo el nuevo dogma. Es aquí donde entra Belphegor. Según el Dictionnaire Infernal, Belphegor aparece como un hombre barbudo, sentado en un trono, a menudo desnudo o en una posición relajada, representando la pereza intelectual y la perversión sofisticada. Pero su verdadera fuerza radica en la infiltración de las estructuras de poder a través de la promesa de soluciones ingeniosas que corroen lentamente el alma. ¿Y quién mejor que los Orsini para aplicar este principio? Siempre cerca de las decisiones, pero nunca responsabilizados por ellas, siempre listos con consejos que salvan, hasta que se cobre el precio de la salvación. Hay indicios en manuscritos medievales de que los Orsini participaron en rituales con los huesos de los mártires y el vino del cordero herido, una metáfora codificada para ceremonias realizadas en criptas de la antigua Roma, donde el culto a entidades subterráneas aún pulsaba discretamente. En estas ceremonias el vino no era solo vino, y los muertos no estaban exactamente en paz. La simbología de la familia también denuncia. El oso, orso en italiano, en sus blasones es frecuentemente representado en posición heráldica, pero con mirada humana y garras fuera de lo común. En interpretaciones esotéricas, este oso representa la fuerza bruta, domada por la inteligencia oculta, es decir, Belphegor actuando a través de la diplomacia y la manipulación simbólica. En los últimos siglos, los Orsini han desaparecido de los reflectores. Algunos dicen que se extinguieron, otros que se disolvieron en otras familias. Pero los archivos ocultistas apuntan a otra hipótesis, que la línea sigue activa, pero oculta bajo seudónimos, actuando en las sombras del Vaticano y de la política europea, alimentándose de la burocracia como si fuera un sacramento invertido. No gobiernan países, gobiernan decisiones, no construyen imperios, deciden dónde se derrumban. ¿Y el próximo nombre? Una dinastía marcada por la belleza, por el arte y por un pacto que selló la decadencia con la sangre de su propio árbol genealógico, la línea del amor corrompido. Durante siglos, Europa no fue gobernada por reyes, sino por una única familia que multiplicaba sus tronos como semillas esparcidas al viento, los Habsburgo. Sus miembros gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico, España, Austria, Hungría y más allá. Pero no fue la espada la que consolidó este dominio. Fue la sangre, una sangre cerrada en sí misma, reciclada generación tras generación, hasta degenerar físicamente y espiritualmente. Detrás de esta obsesión por la pureza dinástica, muchos ocultistas ven el rastro de Asmodeo, el demonio de la lujuria, del orgullo y de la obsesión. Según el libro de Tobías, Asmodeo es el espíritu que mata a los maridos de la mujer deseada, un ser que no acepta compartir el objeto de su deseo con ningún otro. Y el paralelo con los Habsburgo es directo. La familia que se deseaba a sí misma, que eligió reproducirse entre primos y hermanos para mantener el poder inquebrantable, incluso si eso significaba la muerte simbólica de su propia línea. La degeneración no fue solo genética, también fue simbólica. El caso del emperador Carlos II de España es emblemático: enfermo, deformado, infértil y atormentado por rituales de exorcismo desde la infancia. Sus cortesanos temían que estuviera marcado desde el nacimiento. Su rostro, capturado en retratos de la época, se convirtió en el ícono de la maldición de Asmodeo. Ojos vacíos, mandíbula proyectada, labios temblorosos.
un trono que respiraba, pero no gobernaba. Pero los Habsburgo no solo enfermaron físicamente, su decadencia moral también se manifestó en cortes saturadas de lujuria, herejías encubiertas y cultos privados. Manuscritos encontrados en abadías de Bohemia revelan que algunas ramas de la familia practicaban ceremonias inspiradas en la magia sexual renacentista, en las que las imágenes de santos eran invertidas y el vino eucarístico se mezclaba con fluidos corporales. Estas ceremonias tenían un objetivo: mantener la virilidad de la línea incluso cuando el cuerpo ya no respondía. Asmodeo, según grimorios antiguos como el Diccionaire Infernal, aparece como un rey con 3 cabezas, una de hombre, una de toro y una de carnero, todas ligadas a los instintos. Monta un dragón y lleva una bandera del infierno. Se le describe como sabio en juegos y amor, pero ese amor es dominio obsesivo, y los juegos son manipulaciones políticas disfrazadas de alianzas matrimoniales. Todo esto se alinea con el modus operandi de los Habsburgo: matrimonios estratégicos, control del deseo y dominación disfrazada de unión familiar. El escudo de los Habsburgo, con su águila bicéfala, también lleva un símbolo oculto. Una cabeza mira hacia el pasado, la otra hacia el futuro, pero ambas están atadas al mismo cuerpo enfermo. Es la imagen de la eternidad cíclica, donde el deseo de mantener el poder termina por corroerlo por dentro. Es Asmodeo riendo dentro de la carne de la nobleza. A pesar de su aparente extinción como fuerza política dominante, los Habsburgo siguen siendo influyentes en las órdenes monárquicas secretas y círculos esotéricos europeos. Se rumorea que ciertos descendientes actuales, incluso sin título oficial, participan en consejos discretos vinculados a bancos centrales y órdenes ocultas dedicadas a la preservación de la tradición imperial. Asmodeo no fue expulsado del trono, fue entronizado en el cuerpo de cada heredero. Y la próxima familia olvida castillos y coronas. Ellos dominaron algo más profundo: la tierra recién descubierta y las sombras que en ella habitaban. Mientras la vieja Europa se corrompía en tronos y pactos visibles, algo más sutil y venenoso brotaba del otro lado del océano. No nació en los palacios, sino en los bosques. No se escondía en criptas romanas, sino en áticos de madera y campos abiertos, donde los ojos de los colonos vigilaban los vientos y temían lo que no comprendían. Es aquí donde surge el nombre Collins, no como realeza, sino como linaje espiritual. Una familia que, incluso sin coronas, llevaba una herencia oculta mucho más antigua que cualquier trono. Una herencia que susurraba el nombre de Baal. En la Biblia, Baal es descrito como un dios extranjero, una abominación cananea. Pero antes de ser demonizado, era el señor de la fertilidad, de la tierra y de las tormentas. Su culto involucraba sangre, fuego y ofrendas humanas. Su nombre se repetía en cuevas como garantía de cosechas o castigos. Cuando el cristianismo lo transformó en demonio, perdió los templos, pero no a los devotos. Simplemente cruzaron el océano. La familia Collins aparece en registros coloniales de Nueva Inglaterra, siempre discreta, pero extrañamente presente donde lo oculto hervía bajo la superficie protestante. Salem, Ipswich, Marblehead. En todos esos lugares, los apellidos se mezclaban: Proctor, Bishop, Good y Collins. Aunque pocas veces se mencionan directamente en los juicios de brujas, hay indicios en cartas, inventarios y relatos de que la línea mantenía prácticas religiosas paralelas, escondidas detrás de Biblias cuidadosamente exhibidas en las estanterías. Según documentos esotéricos, los Collins formaban parte de una tradición familiar iniciática, donde el conocimiento se transmitía oralmente, de generación en generación, junto con grimorios rudimentarios, sellos trazados con carbón y recetas de pociones que mezclaban raíces y sangre menstrual. Era un saber de tierra y sombra, alineado con el arquetipo de Baal: dar vida, pero también quitarla, curar o maldecir. En la cultura popular, los Collins se han eternizado en la serie Dark Shadows, donde una familia americana vive rodeada de maldiciones, vampiros y pactos. No fue casualidad. Muchos ocultistas ven en la serie un retrato simbólico de una línea real
disfrazada de ficción para ocultar la verdad a la vista de todos. La mansión, los espejos, el tiempo distorsionado, todo apunta a prácticas ritualísticas heredadas de un culto antiguo, adaptado a la nueva tierra. Baal, según el Diccionario Infernal, aparece como un rey con 3 cabezas, hombre, sapo y gato, y una voz ronca y difusa. Él manda legiones, pero prefiere el aislamiento. Esto resuena en la figura de los Collins, poderosos pero reclusos, influyentes pero silenciosos. Estaban en los tribunales, en los registros de propiedad, en las iglesias, y al mismo tiempo fuera de todos ellos, presentes como susurros en velorios, como sombras en aniversarios. En rituales modernos de la llamada tradición americana del sur profundo, Baal es invocado en círculos de maíz, con sangre de gallina y sal negro. Y hay registros de que ciertos practicantes afirman descender directamente de los Collins y que el pacto sigue activo. No lo llaman Baal, sino el Señor de las Colinas o aquel que respira bajo la tierra, un nombre disfrazado, pero el eco es el mismo. Hoy poco se escucha sobre los Collins, pero su semilla se ha esparcido y la nueva tierra se ha vuelto fértil para lo oculto. El próximo nombre gobierna por la corona, pero sirve al desorden. Una familia que viste de oro, pero sueña con cenizas. Si hay un trono que simboliza tradición, estabilidad y civilización occidental, es el trono británico. Pero la monarquía inglesa, sobre todo en su encarnación moderna, la Casa de Windsor, es un ícono construido bajo la más sofisticada ilusión de orden. Detrás de los velos, tras los ritos, bajo las piedras de castillos centenarios, pulsa una fuerza caótica, una energía que se alimenta de la fachada de perfección. Esta entidad es Belial, el señor del orgullo absoluto, del desorden disfrazado de autoridad, del dominio sin causa moral. Belial se menciona en las escrituras como un espíritu que no soporta el yugo, uno que rechaza cualquier autoridad que no sea la propia. En tradiciones demonológicas, es uno de los reyes del infierno, maestro de la mentira social, patrón de la corrupción institucionalizada. No es el rebelde abierto, es el gobernante que se niega a obedecer incluso a su propia conciencia. Y es este arquetipo el que resuena con fuerza en la línea de los Windsor. La Casa de Windsor, en realidad, es una creación moderna. Antes de ella, eran los Saxe-Coburg-Gotha, una línea germánica. Durante la Primera Guerra Mundial, para evitar escándalos y mantener el apoyo popular británico, la familia real cambió su nombre a Windsor, una maniobra de relaciones públicas que funcionó a la perfección. Y Belial sonrió, porque si hay una entidad que reina a través de las apariencias, es él. La fuerza de los Windsor no está en las espadas o en los decretos, sino en la ingeniería simbólica. Toda su estructura se basa en la tradición, la pompa y el protocolo. Pero detrás de los velos de la monarquía existen secretos, muertes inexplicables, escándalos silenciados, linajes ocultos, rituales antiguos disfrazados de ceremonia, y un legado espiritual que no puede ser lavado con baños de popularidad. Muchos ocultistas señalan el vínculo de la monarquía británica con órdenes secretas, la masonería, la Orden de la Jarretera, los Caballeros de Malta, sociedades con códigos internos, sellos propios, votos de silencio y jerarquías que reflejan el infierno estructurado descrito en grimorios clásicos. Belial, como rey del abismo, exige exactamente eso: forma sobre esencia, ritual sobre fe, prestigio sobre verdad. La propia figura de la reina, inmortalizada durante décadas como símbolo de estabilidad, fue, según algunas interpretaciones esotéricas, el sello protector de una línea que mantiene en silencio un pacto multigeneracional con fuerzas que operan fuera de la historia visible. Su muerte, tan sincronizada con colapsos económicos, guerras y nuevos ciclos políticos, habría, según estas corrientes, abierto brechas ocultas que antes estaban selladas por su cuerpo físico. Además, los rituales realizados durante coronaciones y funerales reales están llenos de simbolismos ocultos, el uso de objetos consagrados, unciones con aceite secreto, juramentos ante Dios, pero nunca especificando cuál. La espada, el cetro y el orbe
Todos elementos con raíces mágicas mucho anteriores al cristianismo son manejados como instrumentos de invocación y autoridad espiritual. En textos apócrifos, Belial es descrito como aquel que hace reyes sin tronos y imperios sin territorio. Su trono está en el consentimiento colectivo, y los Windsor reinan no por lo que hacen, sino porque aceptamos que existan. Hoy, la monarquía continúa, pero el poder ha cambiado de forma. Belial permanece, ya no en las manos, sino en las imágenes, en los sellos, en los protocolos, en las multitudes que reverencian un nombre, sin saber a quién sirve. La próxima línea no reina ni con espadas ni con coronas. Ellos dominan con la palabra y controlan lo que tú crees que es tu propia opinión. Entre los pactos más eficaces con el abismo, ninguno es más insidioso que aquel sellado con las palabras. Mientras el mundo mira hacia armas, tronos y ejércitos, la verdadera batalla se libra en el campo invisible de las ideas, de la información, del lenguaje moldeado como una hoja. En este campo una familia silenciosa, pero increíblemente influyente, ha levantado su imperio, los Astor, una línea que no necesitó comandar naciones, pues aprendió a programarlas desde adentro, y detrás de su prestigio se oculta la presencia de Astaroth, el demonio del saber corrompido, de la elocuencia pervertida, de la verdad moldeada al interés de quien gobierna. Astaroth es una entidad ambigua. En grimoríos como el Lemegeton, aparece como un duque infernal, montado en un dragón, con un aliento fétido y un discurso hipnótico. Es el patrón de los grandes intelectuales del infierno, no el que destruye con gritos, sino el que convence con argumentos. En muchas tradiciones se le asocia con la serpiente del Edén, no el enemigo de la verdad, sino aquel que sabe manipularla para corromper. Es en este espíritu que los Astor moldearon su historia. Emergieron en Estados Unidos como una de las familias más ricas del siglo XIX, inicialmente con el comercio de pieles, pero rápidamente expandiéndose a bancos, ferrocarriles, bienes raíces y, sobre todo, influencia cultural. La mayor parte de su fortuna no se tradujo en poder político directo, sino en control sobre los mecanismos de narrativa, prensa, arte, instituciones educativas, think tanks. Comprendían el verdadero secreto. Quien controla lo que la gente cree, controla la propia realidad. Miembros de la familia financiaron bibliotecas, universidades y círculos literarios, pero entre las donaciones públicas había invitaciones discretas a encuentros cerrados, reuniones donde el contenido debatido jamás era registrado. Se sabe que varios Astor participaron en organizaciones como el Council on Foreign Relations y Skull and Bones, grupos donde se moldean narrativas geopolíticas bajo la apariencia de filosofía y filantropía. Astaroth reina en estos ambientes, habita entre líneas, en los acuerdos firmados con palabras dulces y consecuencias eternas. En su simbolismo familiar, los Astor evitan símbolos demoníacos explícitos, prefieren escudos limpios, arquitectura clásica, imágenes que evocan erudición y estabilidad. Pero hay pistas. En uno de los salones de su mansión en Nueva York, había una tapicería que representaba una serpiente que se erguía entre columnas corintias, rodeada de libros abiertos. ¿La razón? Nunca fue explicada, pero los estudiosos de la tradición enoquiana identifican allí el patrón de Astaroth, el saber elevado que conduce a la ruina si se usa sin pureza de intención. La manipulación del lenguaje es una de las armas favoritas del infierno, y Astaroth es su maestro. Bajo su influencia, las mentiras se convierten en verdades oficiales, y aquellos que se atreven a cuestionarlas son ridiculizados, desacreditados, destruidos. Él actúa detrás de los debates, las doctrinas, las modas intelectuales, y los Astors, con su fortuna discreta y alcance institucional, han actuado como sus embajadores terrenales. Hoy, aunque fuera del foco de atención, su influencia permanece. Fondos, universidades y medios de comunicación aún reciben recursos de fundaciones vinculadas a la línea Astor. No hay pactos públicos, solo donaciones estratégicas, ideas sembradas como semillas que brotan décadas después, como certezas incuestionables. Nunca necesitaron alzar la voz, solo era necesario escribir. Y el mundo obedecía. La próxima línea no usó palabras, usó belleza. Vestían la luz del arte,
pero caminaban con los ojos dirigidos hacia el abismo. En el Renacimiento, mientras Europa emergía de las sombras medievales, una familia se alzó como arquitecta de la nueva era. Patrocinadora de artistas, filósofos y científicos, moldeó la cultura occidental tal como la conocemos. Pero detrás de las cúpulas florentinas y de los frescos divinos se ocultaba una devoción silenciosa, no a la luz divina, sino a la luz robada. Los Medici no sirvieron al cielo, sirvieron a la entidad que cayó de él con un grito de gloria: Lucifer, Lucifer, el portador de la luz. Nunca fue solo el diablo de las leyendas. En la tradición esotérica, él es el símbolo de la rebelión intelectual, de la búsqueda del conocimiento sin límites, de la iluminación que desafía a los dioses. Es el primero en decir no al orden impuesto, el primero en elegir la autoconciencia en lugar de la sumisión. Y los Medici hicieron lo mismo. Iniciando como banqueros, los Medici pronto entendieron que el verdadero poder no estaba en las monedas, sino en las ideas. Financiar pintores como Botticelli, escultores como Miguel Ángel y científicos como Galileo reescribieron la imaginación europea. Pero esa luz que difundieron no era neutra. Era una luz cargada de simbolismo oculto, de cuerpos desnudos, de geometrías sagradas, de mitologías antiguas recicladas con vestimenta cristiana. Era el brillo de Lucifer reflejado en las cúpulas del mundo. Algunos estudiosos señalan que los propios artistas protegidos por los Medici estaban involucrados en escuelas iniciáticas, grupos que estudiaban alquimia, astrología, hermetismo y la cábala. El arte que producían no era solo estético, era un hechizo visual, un ritual codificado. Y los Medici lo sabían, eran más que mecenas, eran magos disfrazados de políticos. Pero Lucifer no exige solo belleza, exige deseo. La dinastía Medici estuvo marcada por escándalos sexuales, alianzas matrimoniales incestuosas y juegos de poder disfrazados de fiestas. Uno de los papas más controvertidos de la historia, León X, nació Medici. Su papado estuvo rodeado de lujo extremo, disputas teológicas ahogadas en oro y fiestas que escandalizaban incluso a los más libertinos de la época. Se dice que en cierta noche, una cena en el Vaticano finalizó con una representación de ritos paganos. ¿Fue teatro o ritual? En el simbolismo de Lucifer, lo que parece ascenso puede ser caída. Y los Medici supieron bailar en esa cuerda floja. Construyeron catedrales, pero las llenaron de símbolos paganos. Financiaban Biblias, pero promovían traducciones que incluían términos herméticos. Cada donación, cada obra, cada acto de fe era en realidad una ofrenda disfrazada. Un tributo a la luz que quema pero ilumina. El escudo de los Medici, con sus misteriosas esferas rojas, ha sido interpretado como un código. Algunos dicen que representan píldoras medicinales, otros monedas, pero en círculos ocultistas se ven como las semillas de Lucifer, fragmentos de la luz original atrapada en la materia, esperando ser liberados a través del arte, del sexo y del conocimiento. Incluso después de su caída política, la influencia Medici no desapareció. Su legado continúa en los museos, universidades, galerías y en el propio Vaticano. La luz que difundieron no se apagó, fue absorbida por la cultura occidental como verdad, como belleza, como libertad. Pero la libertad luciferina tiene un precio. La mente despierta difícilmente vuelve a dormir, y el deseo, una vez inflamado, siempre exige más. La próxima línea cambió la belleza por el veneno, transformó la fe en arma y construyó su cátedra sobre los huesos de la santidad. Si la monarquía representa el trono de la tierra, el papado debería ser el espejo del cielo. Pero hubo un tiempo y una familia en que esta ecuación se invirtió. El Vaticano no fue templo, sino teatro de intrigas. El altar, no sagrado, sino un escenario de sangre y veneno. La familia Borgia, que produjo 2 papas y una serie de cardenales y duques, no solo corrompió a la Iglesia, la transformó en ritual. Y el demonio detrás de este proceso era uno de los más temidos, Azazel, el transmisor del pecado, el maestro de la civilización corrompida. Azazel aparece en textos apócrifos como el libro de Enoc,
como uno de los ángeles caídos que enseñaron a los hombres los secretos prohibidos, metalurgia para la guerra, cosméticos para la seducción, hechicería para la dominación. Él es el instructor de la decadencia, el heraldo de la transgresión elevada a arte. Y los Borgia fueron sus discípulos más refinados. Rodrigo Borgia, más conocido como Papa Alejandro VI, reinó entre 1492 y 1503. Su papado se caracterizó por fiestas paganas, el descarado favoritismo hacia familiares, enriquecimiento ilícito y supuestos rituales de magia sexual dentro de los pasillos del Vaticano. Los relatos de la época hablan del banquete de las prostitutas, donde decenas de cortesanas danzaban desnudas ante cardenales mientras se lanzaban monedas para premiar a los participantes más vigorosos. ¿Era solo lujuria o algo más? Algunos ocultistas sugieren que tales fiestas no eran meros escándalos, sino reencenaciones rituales destinadas a invocar fuerzas ancestrales, con los cuerpos y fluidos funcionando como canales de energía. Un tipo de misa invertida, disfrazada de libertinaje, donde Azazel era el invitado silencioso y el verdadero sacerdote. La hija de Rodrigo, Lucrecia Borgia, fue inmortalizada como símbolo de la belleza letal, seductora, inteligente y, según muchos, envenenadora. Se dice que usaba anillos con compartimentos secretos para administrar toxinas en cenas diplomáticas. Pero más que eso, Lucrecia era una mediadora entre el mundo espiritual y político, capaz de manipular voluntades y consolidar alianzas como ninguna otra mujer de su época. Su aura recuerda a la de Lilith, pero con el toque de Azazel, conocimiento secreto utilizado para desviar reyes y condenar almas, con una sonrisa. La influencia de los Borgia no terminó con sus muertes. Moldearon la política italiana y el funcionamiento mismo de la Iglesia durante siglos. Instituyeron prácticas de nepotismo que resuenan hasta hoy, pero más importante aún, sellaron el Vaticano con un pacto simbólico, donde lo espiritual y lo profano se mezclan bajo la misma cúpula. El escudo de los Borgia está cargado de simbolismo. Un toro rojo, símbolo de fuerza bruta, fertilidad, pero también sacrificio. En interpretaciones ocultistas, este animal representa la ofrenda perfecta a Azazel, de acuerdo con los antiguos rituales hebreos de expiación, en los que un chivo, o toro, era enviado al desierto cargando los pecados del pueblo. Azazel, desterrado y encadenado en las montañas, según el mito aún habla, pero solo para aquellos que lo invocan con sabiduría y osadía. Los Borgia escucharon y transformaron esa voz en coronación. Hoy, la Iglesia lleva cicatrices de aquel tiempo. Silencia, enmascara, reniega, pero el sello fue hecho, y mientras haya oro en el altar y silencio en los confesionales, Azazel aún susurra entre los vitrales. La próxima línea no corrompió la fe, afirma descender de la propia sangre sagrada, y lo que lleva quizás ni siquiera sea totalmente humano. Mucho antes de los tronos europeos, antes de los papas y emperadores, incluso antes de que la historia oficial consolidara a sus reyes y reinos, existía un nombre rodeado de brumas, rumores y temor: merovingios. Una línea que gobernó a los francos al inicio de la Edad Media, pero cuya influencia, según muchas corrientes esotéricas, trasciende el tiempo, el espacio y hasta la humanidad. Su sangre, dicen algunos, no es solo real, es estelar. Y en el corazón de esta ancestralidad mística palpita la energía de una entidad que precede todos los pactos: Lilith, la madre de los que caminan al margen de la creación. Lilith, en la tradición más antigua, no es solo la primera mujer. Ella es la primera en decir no, la rebelde primordial, aquella que, creada del mismo barro que Adán, se negó a someterse al hombre y huyó del Edén. Expulsada, se convierte en la madre de los demonios, de las pasiones indomables, de la sabiduría oscura. No se somete a la luz, ni se pierde en las sombras. Ella existe entre los mundos, y ese es precisamente el papel de los merovingios en la historia oculta de la humanidad. Relatos místicos afirman que Meroveo, el mítico fundador de la dinastía, no nació de un padre común, sino de la unión de su madre con una criatura del mar, una bestia sagrada que algunos identifican como Leviatán, pero que en tradiciones cabalísticas
Está asociada con la energía andrógina y rebelde de Lilith. Este origen simbólico indica que los merovingios no serían solo humanos, sino portadores de una línea espiritual única, mezcla de carne y espíritu primordial. En la literatura esotérica moderna, especialmente en las obras inspiradas por el Santo Grial y los textos gnósticos redescubiertos en el siglo XX, los merovingios son asociados con la sangre de Cristo. Pero la sangre real, del francés sang real, sería en realidad la sangre de la unión entre lo divino y lo femenino rebelde. En lugar de ser descendientes de un Salvador celestial, serían herederos de una línea sagrada perdida, aquella que Lilith, y no Eva, representaría. En los símbolos asociados a la dinastía merovingia, el lirio es el más recurrente. Oficialmente, representa pureza y realeza, pero en los círculos ocultistas, el lirio es el emblema de Lilith, la flor que se abre a la luz de la luna, blanca y seductora, pero venenosa al tacto. El número 3, recurrente en la heráldica merovingia, también remite a la Trinidad invertida, Padre, Madre e Hijo oculto. El Hijo que no nació de la sumisión, sino de la magia. Es por eso que muchos ocultistas consideran a los merovingios la línea de los reyes ocultos, aquellos que incluso después de la caída del trono franco, continuaron existiendo al margen de la historia, protegidos por órdenes secretas y destinados a regresar cuando el mundo estuviera nuevamente listo para aceptar el reinado de la sangre estelar. Lilith, como arquetipo de esta linaje, representa lo femenino no domesticado, la sabiduría que no necesita perdón, el poder que no exige trono. Su descendencia, entonces, no gobierna por las armas, sino por la memoria ancestral. Los merovingios, vivos o no, serían los portadores de la semilla del nuevo Edén, no un paraíso de sumisión, sino un imperio donde el conocimiento es la única divinidad. La Iglesia intentó borrar ese nombre. Los reyes cristianos trataron de deslegitimarlos, pero los rastros permanecen, en manuscritos, en sellos, en rituales que sobreviven en las sombras. Ellos son los herederos de un pacto silencioso, y mientras haya sangre que arder, Lilith tendrá un trono. La próxima línea pagó el precio de la ruptura, un imperio hundido en sangre, y un sacrificio que tal vez nunca fue accidental. A principios del siglo XX, el mundo fue testigo del colapso de un imperio milenario, una familia real ejecutada en un sótano, a sangre fría con balas y bayonetas, madre, padre, hijas, un hijo enfermo, todo registrado, todo silenciado. Oficialmente, fue el fin del zarismo ruso. Pero para quienes leen entre líneas de la historia, ese evento fue más que una revolución, fue un ritual, y detrás de aquel altar de concreto y plomo se erguía una entidad hambrienta, Moloch, el devorador de hijos, el señor del sacrificio. Los Románov, última dinastía imperial de Rusia, gobernaron con mano de hierro y apariencia sagrada. El zar no era solo un monarca, era visto como un representante de Dios en la tierra. Nicolás II, el último zar, era tratado con una reverencia casi litúrgica, pero había grietas en ese manto de divinidad, crisis internas, manipulación política, un imperio al borde del colapso, y en el centro de la tormenta, Rasputín, el místico, el monje, el canal. Rasputín es una figura clave en la lectura esotérica de la caída de los Románov. No fue solo un consejero, fue el portador de un velo, un mediador entre el poder y el abismo. Se decía que curaba al joven Zarevich Alexei, heredero hemofílico, con oraciones, pero sus plegarias estaban cargadas de símbolos ocultos, prácticas sincréticas e invocaciones disfrazadas. Hay quienes dicen que Rasputín abrió la puerta a algo que los Románov no sabían cómo cerrar. Y entonces llegó el 17 de julio de 1918, la ejecución de la familia imperial en Ekaterimburgo. No fue rápida, no fue limpia, fue violenta, metódica, cargada de repeticiones, como si los soldados necesitaran asegurarse de que nada, ni nadie, quedara de aquella sangre. En la lectura ocultista, este fue un ritual de sacrificio colectivo, una ofrenda moderna a Moloch, cuyo culto nunca desapareció, solo se disfrazó. Moloch, en la tradición hebrea y fenicia, era el dios al que se ofrecían niños en sacrificio. Los cuerpos eran arrojados a hornos, al son de tambores, para ahogar los gritos.
En la Biblia se le denuncia como abominación. En los grimorios aparece como un espíritu de fuego y hierro, aquel que transforma la inocencia en poder bruto. La ejecución de los Románov, especialmente de sus hijas y del joven Alexei, resuena con este arquetipo. Una sangre pura, real, consagrada desde el nacimiento, derramada en nombre de un nuevo orden. Las imágenes post-mortem fueron censuradas, los cuerpos escondidos, luego exhumados y beatificados, pero la sombra permanece. En ciertos círculos esotéricos, se cree que la caída de los Románov selló un pacto entre la nueva era política y las fuerzas que exigen sacrificio como moneda de poder. El comunismo naciente habría sido, según esta interpretación, solo la cara visible de una entidad más antigua, asumiendo el control de un territorio vasto y espiritual. Símbolos emergen, el martillo y la hoz, no solo herramientas, sino arquetipos de cosecha y destrucción. El rojo, color de la sangre y del fuego ritual. La desaparición de los restos mortales. El silencio de la Iglesia ortodoxa durante décadas. Cada elemento susurra una verdad incómoda. Los Románov no fueron solo víctimas de la historia, fueron mártires de un altar invisible, y si el sacrificio de los hijos fue exigido, es porque el precio era alto. Moloch no pide, él toma. La próxima línea no cayó, forjó armas con la destrucción y construyó su imperio con pólvora y silencio. Los rostros cambian, pero el ritual continúa. Hay batallas que no ocurren en campos abiertos, ni dejan cuerpos apilados en los titulares. Son guerras invisibles, silenciosas, libradas en los bastidores de la ciencia, en fábricas ocultas, en contratos de armamento y en patentes de sustancias que cambian la composición de la realidad. Y detrás de estas guerras frías, pero profundamente letales, se alza el nombre de DuPont, una familia que, sin ejércitos ni tronos, moldeó el mundo moderno como un campo de guerra química, y en el centro de su trayectoria acecha a Abaddon, el ángel del abismo, el destructor, el carcelero del Apocalipsis. Abaddon es mencionado en el libro del Apocalipsis como el ángel del pozo sin fondo, el comandante de las legiones del infierno, el que trae plagas, humo y destrucción. En hebreo su nombre significa aniquilación. En muchas tradiciones ocultas, él no representa el caos aleatorio, sino la destrucción sistemática, la limpieza implacable en nombre de un nuevo ciclo. Y esa energía resuena en cada aspecto de la historia de los DuPont. Originarios de Francia y migrados a Estados Unidos a finales del siglo XVIII, los DuPont comenzaron su ascenso como fabricantes de pólvora. Con el tiempo, se convirtieron en sinónimo de guerra, pero no en las trincheras, en las fábricas. Produjeron armas, explosivos, blindajes y, posteriormente, compuestos químicos que alteraron no solo los campos de batalla, sino el propio cuerpo humano. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, DuPont fue uno de los principales proveedores de explosivos y materiales bélicos. Pero lo que pocos mencionan es que muchos de esos contratos se negociaron con cláusulas que garantizaban un poder casi absoluto sobre los procesos de desarrollo y distribución. La familia no solo fabricaba destrucción, sino que la controlaba, dosificándola según intereses más profundos. En la Guerra Fría, la actuación se sofisticó. Polímeros, teflón, freón, kevlar, productos que transformaron la cotidianidad, pero también plantearon serias preguntas sobre salud, contaminación ambiental y ética industrial. Algunas de estas sustancias se han relacionado con mutaciones genéticas, infertilidad y enfermedades degenerativas, y, como si obedecieran a un patrón, fueron defendidas durante décadas bajo el argumento de la innovación necesaria. Abaddon no aparece como villano en cuentos de hadas, surge como un agente autorizado del colapso. Y los DuPont, con sus laboratorios, universidades financiadas y control sobre regulaciones industriales, operaron como sacerdotes modernos de un culto al progreso que exige, como ofrenda, la propia integridad biológica de la humanidad. Hay un episodio simbólico que no puede ser ignorado: la explosión de la fábrica de pólvora en 1818, que mató a decenas de trabajadores y miembros de la comunidad.
Oficialmente, un accidente. Esotéricamente, un bautismo de sangre. Aquella tragedia consolidó la presencia de DuPont como incuestionable en Estados Unidos, y según los ocultistas, selló espiritualmente la alianza con el espíritu destructivo que no mata por odio, sino por orden. El escudo de la familia DuPont no ostenta cruces ni coronas, pero su simbología empresarial, marcada por líneas duras, tipografías austeras y la ausencia de elementos orgánicos, revela una identidad fría, casi tecnocrática, una estética de la eliminación, de la funcionalidad por encima de la compasión. Hoy, incluso después de escándalos y procesos multimillonarios, los DuPont continúan actuando entre bastidores, en lobbies, en think tanks, en investigaciones genéticas y nanotecnológicas. Abaddon ya no necesita emerger, está incorporado en las moléculas. Ellos son los herederos de la guerra silenciosa. No necesitan disparar, solo basta con sintetizar. Pero la línea final es aún más abarcadora. No solo financiaron guerras o manipularon ideas, unificaron todo eso y levantaron el trono moderno sobre la estructura del propio mundo. Si hay un nombre que resuena como sinónimo de poder global, es Rockefeller. Más que una dinastía industrial o financiera, los Rockefeller se han convertido en un arquetipo moderno del control total, desde las finanzas hasta la salud, de la educación a la política exterior, de los recursos naturales al pensamiento humano. No solo construyeron un imperio, sino que construyeron la idea de que el imperio debe ser invisible, y detrás de esta ingeniería de dominación refinada, actúa uno de los demonios más poderosos jamás descritos, Belcebú, el señor de las moscas, el príncipe de la gula, pero también del dominio sobre la multitud. En la demonología clásica, Belcebú ocupa una posición singular. En varias fuentes se le considera el brazo derecho de Lucifer, el arquiadministrador del infierno. Su nombre, que deriva de Baal-Zebub, significa señor de las cosas que se multiplican, que se esparcen, que se infiltran. No es el fuego que consume, sino el moho que se extiende por las estructuras, dominando lentamente, sin alarde. El paralelo con los Rockefeller es directo. No aparecieron de una vez, sino que se infiltraron en todas las capas de la sociedad moderna como una red sutil y precisa. La historia comienza con John D. Rockefeller, el primer billonario de la historia moderna. Fundador de Standard Oil, controlaba más del 90% del mercado petrolero estadounidense a finales del siglo XIX. Pero el petróleo era solo el comienzo. El verdadero plan no era dominar la energía, sino usar la energía como base para controlar todo lo que de ella depende: transporte, industria, agricultura, guerra y, sobre todo, salud. Desde sus cimientos, los Rockefeller financiaron la creación de universidades, escuelas de medicina e institutos de investigación. Esto puede parecer beneficioso, y lo fue, pero también significó el control sobre los currículos, sobre lo que se enseña, sobre cómo se comprende y se trata el cuerpo humano. La medicina natural fue desacreditada, los remedios químicos estandarizados y la industria farmacéutica moldeada a la imagen y semejanza de quienes financiaban las investigaciones. Todo esto, por supuesto, orbitando alrededor del petróleo, base para gran parte de los medicamentos modernos. Belcebú, como príncipe infernal, se asocia frecuentemente con la corrupción de los sistemas, al dominio sobre los deseos humanos disfrazado de necesidad. Y eso es lo que los Rockefeller establecieron: un imperio donde la gente cree estar siendo protegida, atendida, educada, mientras es guiada, programada y condicionada. La actuación de los Rockefeller no se limitó a la salud. Con la creación del Council on Foreign Relations, CFR, de la Trilateral Commission, del apoyo al FMI, OMS, Banco Mundial y la fundación de la ONU, comenzaron a operar como arquitectos de un nuevo orden global, no a través de la fuerza, sino a través de la diplomacia corporativa, la benevolencia institucional y la filantropía estratégica, todo con sellos, firmas y discursos impecables. Pero los iniciados ven los rasgos:
la ausencia del nombre de Dios en las estructuras, la exaltación de la humanidad por encima de lo divino, el culto al progreso sin alma. En ciertos círculos ocultistas, se cree que el pacto Rockefeller con Belcebú fue sellado a través del banquete de promesas, un ritual donde no se ofrece sacrificio físico, sino la ilusión colectiva como ofrenda, la ingeniería social como altar. Belcebú no exige sangre, exige consentimiento inconsciente. Y los Rockefeller, con su maestría institucional, lograron exactamente eso. Hoy, el nombre Rockefeller aparece menos, pero su estructura permanece en las universidades que definen el pensamiento científico, en las patentes de medicamentos y alimentos, en los foros donde se decide el destino de naciones. El poder visible ha marchitado, lo invisible ha florecido. El trono ya no está en los palacios, sino en los protocolos. Belcebú reina donde nadie se da cuenta, en la abundancia artificial, en el control por el bien común, en la multiplicación de los sistemas que devoran al individuo. Los Rockefeller son el clímax del control porque no dejaron nada fuera de su red. No necesitan ser temidos, ya han sido aceptados, y así termina la bajada. Pero el infierno solo está comenzando. Nada humano. Ahora que has llegado al final de este viaje, una verdad se impone, sin necesidad de dogma, fe o teoría conspirativa. El poder que mueve el mundo no es humano. Viste rostros humanos. Habla por sus bocas. Escribe constituciones, declara tratados, financia guerras e instituciones. Pero su naturaleza en esencia es otra, algo más antiguo, más frío, más inteligente y más comprometido con un objetivo que la mayoría jamás percibirá: preservar el dominio de lo invisible sobre lo visible. Las 13 linajes presentados aquí no solo comparten riqueza, influencia y supervivencia a lo largo de los siglos, comparten un lenguaje, un patrón, un código de conducta no declarado, pero manifestado en símbolos, decisiones, muertes y omisiones. No compiten entre sí, se complementan, como piezas de un organismo mayor, como tentáculos de una misma criatura que se arrastra silenciosamente bajo la superficie de la civilización. Algunos dirán que todo esto es simbólico, que los nombres de las entidades son solo metáforas para los vicios humanos, para los arquetipos del inconsciente colectivo, que no existen demonios, solo historias antiguas para explicar la oscuridad dentro de nosotros. Pero eso en la práctica hace poca diferencia, porque la manifestación del mal no depende de la creencia, opera por la repetición, por el hábito, por la aceptación pasiva, la avaricia de Mamón, la lujuria de Asmodeo, el control de Belcebú, el conocimiento envenenado de Astarot, el sacrificio exigido por Moloch. Todo eso sigue presente. Vive en las decisiones políticas, en las estructuras educativas, en los sistemas de salud, en los algoritmos que deciden lo que ves, sientes y deseas. Estas fuerzas ya no están en rituales cerrados con velas y sangre. Están en contratos, en acuerdos internacionales, en campañas publicitarias. Están codificadas en la cultura. Y cuando consientes, incluso sin darte cuenta, cuando cedes tu atención, tu energía, tu creencia, participas, no porque quieras, sino porque el juego ha sido estructurado para no haber una escapatoria visible. Pero hay un detalle que no se puede ignorar. Estas entidades no dominan por la fuerza bruta. Necesitan de nuestra participación, de nuestro consentimiento, aunque sea inconsciente. Se alimentan de nuestro silencio, de nuestra indiferencia, de nuestra incapacidad para ver lo que está detrás de lo obvio. Y es aquí donde surge una brecha, porque donde hay conciencia, hay ruptura, y donde hay ruptura, hay elección. Este texto no buscó convencer, ni catequizar. Su propósito fue revelar un mapa simbólico, espiritual e histórico de las fuerzas que se esconden detrás del poder. Cabe a ti decidir qué hacer con esto. Ignorar, investigar, resistir, aceptar. El abismo, como dijo Nietzsche, mira de vuelta. Pero eres tú quien elige cuánto tiempo permanece mirando. Y si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo en ti
Reconoce la vibración de este conocimiento. Algo en ti sabe que el mundo tal como se presenta es solo la superficie, que hay mucho más en las sombras y que la verdad, cuando se susurra en medio del caos, tiene un sonido inconfundible. Disfruta de este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que se ha revelado hasta ahora es solo la base, y pronto descenderemos aún más profundo, más oscuro, más real. Al fin y al cabo, cuando todo lo que gobierna deja de ser humano, también necesitarás dejar de ser solo humano para sobrevivir.